Las trincheras de la Primera Guerra Mundial no fueron simples líneas cavadas en la tierra. Fueron auténticos cementerios al aire libre, donde millones de hombres convivieron día tras día con el barro, la peste y la muerte. Eran pasillos interminables de desesperación, rodeados de alambres de púas y la constante amenaza de la artillería enemiga. Pero lo que se escondía en esas zanjas iba mucho más allá de la guerra. Eran un espejo de la locura humana, de hasta dónde podía llegar la civilización moderna cuando se entregaba a la barbarie. Durante 4 años, desde 1914 hasta 1918, la vida en las trincheras se convirtió en la realidad cotidiana de soldados de todas las naciones involucradas. Lo que comenzó como una guerra de movimientos terminó estancado en un frente inmóvil, donde cada metro de tierra se pagaba con miles de vidas. La guerra de posiciones convirtió a Europa en un tablero de ajedrez macabro y las trincheras fueron sus casillas. ¿Cómo fue posible que la humanidad se encerrara en ese infierno durante tanto tiempo? En este video vamos a revelar la verdad sobre las trincheras. No solo cómo surgieron y por qué se convirtieron en el símbolo más oscuro de la Gran Guerra, sino también cómo transformaron para siempre la psicología del soldado y la visión del mundo moderno. Descubriremos los horrores cotidianos, los inventos creados para sobrevivir y la razón por la cual millones de hombres terminaron atrapados bajo tierra, como si Europa entera hubiese perdido la cabeza. La experiencia del soldado raso en las trincheras era brutal desde el primer día. Recién llegados, muchos jóvenes que habían marchado con entusiasmo patriótico se encontraban de repente hundidos en zanjas de barro hasta las rodillas, rodeados de ratas del tamaño de gatos y de un olor insoportable a pólvora, humedad y cuerpos en descomposición. El choque entre la ilusión inicial y la pesadilla real destruía en cuestión de días cualquier vestigio de romanticismo bélico. La rutina era una mezcla de aburrimiento insoportable y terror absoluto. Los soldados pasaban largas horas esperando en silencio, con el oído atento a cada disparo lejano o al silbido repentino de un proyectil de artillería. Podían pasar semanas sin moverse más de unos metros, y de pronto, en cuestión de minutos, eran enviados a un ataque suicida que diezmaba a toda la compañía. La vida pendía de un hilo, y cada día era una moneda lanzada al aire entre la vida y la muerte. El impacto psicológico fue devastador. Miles de soldados desarrollaron lo que se conoció como shell shock, un trastorno de estrés extremo que dejaba a hombres jóvenes temblando, mudos o incapaces de caminar, aunque no tuvieran ninguna herida física. Era la prueba de que la guerra de trincheras no solo destruía cuerpos, sino también mentes. En ese infierno, lo humano se desintegraba lentamente, dejando a millones marcados de por vida. La guerra de trincheras comenzó a consolidarse en el otoño de 1914, cuando los ejércitos europeos, incapaces de avanzar tras las primeras batallas, cavaron zanjas profundas que se extendieron desde el Mar del Norte hasta Suiza. Lo que en un principio debía ser una solución temporal para protegerse del fuego enemigo, se convirtió rápidamente en una red interminable de líneas defensivas que paralizó el frente occidental. Estas trincheras estaban organizadas en sistemas complejos. Había una línea frontal, donde se enfrentaba directamente al enemigo, seguida de trincheras de apoyo y comunicación, todas conectadas por pasajes estrechos. El objetivo era resistir los ataques y permitir la rotación de tropas. Pero en la práctica, este diseño atrapaba a millones de hombres en un ciclo de sufrimiento interminable, sin posibilidad de retroceso ni avance significativo. Las condiciones materiales eran inhumanas. La lluvia convertía el suelo en un pantano y los soldados podían pasar semanas con los pies sumergidos, desarrollando la llamada pie de trinchera, una infección dolorosa que en casos extremos obligaba a amputar. Los alimentos llegaban fríos y contaminados, los uniformes se llenaban de piojos y las enfermedades como la disentería se propagaban con facilidad. La guerra no solo se libraba contra el enemigo, sino contra la naturaleza misma. La artillería se convirtió en la reina del frente. Los cañones disparaban día y noche, destrozando posiciones, pero rara vez generaban un avance real. Una ofensiva podía durar semanas, lanzar millones de proyectiles y dejar un paisaje lunar de cráteres y alambres de púas, solo para que el frente se moviera unos pocos metros.
El costo humano de cada intento era espeluznante, con decenas de miles de muertos por pequeñas ganancias territoriales. Este estancamiento creó un escenario donde la muerte era omnipresente y banalizada. Los cuerpos caídos en tierra de nadie quedaban abandonados durante semanas, visibles desde ambas trincheras, recordando a los vivos su destino probable. El espacio entre líneas se convirtió en un cementerio abierto, donde cada ataque fallido dejaba nuevas capas de cadáveres, hasta que la propia tierra parecía hecha de carne y hueso humano. La introducción de nuevas armas transformó aún más el horror de las trincheras. El gas mostaza y el cloro, utilizados por primera vez en 1915, convirtieron el aire en un enemigo invisible. Los soldados sufrían quemaduras en la piel, pulmones destruidos y ceguera temporal o permanente. Aunque las máscaras antigas se distribuyeron con el tiempo, el terror psicológico de no saber si la próxima nube significaría la muerte dejó cicatrices profundas en quienes sobrevivieron. Además, las ametralladoras hicieron que los asaltos frontales fueran prácticamente suicidas. Las cargas heroicas que antes definían la guerra quedaron reducidas a masacres instantáneas, donde filas enteras de hombres caían en segundos. Este contraste entre el valor humano y la frialdad mecánica de la tecnología industrial dejó claro que la Primera Guerra Mundial ya no era un conflicto del siglo XIX. Era la primera guerra verdaderamente moderna, diseñada para devorar vidas sin piedad. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial no eran zanjas improvisadas, sino defensas planificadas para durar. Estaban formadas por líneas paralelas, conectadas por pasajes, reforzadas con sacos de arena, madera e incluso hormigón. Cada sector tenía espacios para francotiradores, depósitos de armas y pequeños refugios, transformando el frente en un muro casi impenetrable. Avanzar unos pocos metros significaba semanas de preparación y cientos de vidas perdidas. Sostener esta estructura exigía disciplina y organización constante. Los soldados pasaban sus días reparando parapetos, reforzando alambres de púas y drenando el agua que inundaba los pasajes. Desde la retaguardia llegaban municiones, comida y medicinas en condiciones precarias, siempre bajo amenaza de artillería. La maquinaria de guerra dependía de mantener las trincheras firmes. Sin ellas, el frente se habría derrumbado en cuestión de días. Lo que muchos no saben es que las trincheras escondían secretos que rara vez aparecen en los libros de historia. Había túneles subterráneos excavados en silencio, donde se colocaban cargas explosivas bajo las líneas enemigas, esperando el momento para detonar todo un sector. También se usaban periscopios de trinchera, rudimentarios espejos que permitían observar sin exponer la cabeza al fuego enemigo. Cada innovación era fruto de la desesperación por sobrevivir un día más. Otro detalle sorprendente era la vida paralela que surgía en medio del horror. Los soldados decoraban las paredes con dibujos, improvisaban cocinas con latas y, en raros momentos de tregua, hasta intercambiaban cigarrillos con el enemigo en la llamada tregua de Navidad. Estos episodios recordaban que, detrás del barro y la pólvora, seguían siendo hombres atrapados en una guerra interminable. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial no solo marcaron el paisaje europeo, también cambiaron para siempre la manera de hacer la guerra. El mundo descubrió que la tecnología moderna, ametralladoras, artillería pesada y gases tóxicos, había transformado los campos de batalla en carnicerías inmóviles. Este legado influyó directamente en los conflictos posteriores, desde la Segunda Guerra Mundial hasta las guerras de Corea y Vietnam, donde el recuerdo de las trincheras aún pesaba en la estrategia militar. Además, las trincheras dejaron cicatrices profundas en la memoria colectiva. En Francia y Bélgica, pueblos enteros quedaron destruidos y nunca fueron reconstruidos. Las generaciones siguientes crecieron con la idea de que la guerra no era un acto heroico, sino un pozo de sufrimiento colectivo. Ese impacto cultural alimentó movimientos pacifistas, cuestionó a las élites políticas y sembró el terreno para transformaciones sociales que definirían el siglo XX. Mirar hacia las trincheras es recordar que la humanidad estuvo dispuesta a sacrificar millones de vidas por metros de tierra sin valor. Esa paradoja nos obliga a cuestionar hasta qué punto la ambición política, el orgullo nacionalista y la incapacidad de diálogo pueden arrastrar a sociedades enteras a un abismo de dolor. La Primera Guerra Mundial no fue solo un enfrentamiento militar, fue un espejo de la fragilidad humana frente al poder de la maquinaria moderna.
La lección más amarga de las trincheras es que el progreso tecnológico sin progreso moral conduce al desastre. Se construyeron armas más poderosas, pero no se construyó la sabiduría para evitarlas. Hoy, al ver conflictos que resurgen en distintas partes del mundo, la memoria de esas zanjas húmedas y sangrientas debería servirnos como advertencia. La guerra nunca deja vencedores reales, solo cicatrices que atraviesan generaciones. Al imaginar la última noche en una trinchera, vemos jóvenes soldados escribiendo cartas que nunca llegarán, mirando hacia un cielo gris que no promete amanecer. El silencio antes de un bombardeo era tan aterrador como el rugido de la artillería, y cada minuto vivido allí pesaba como una eternidad. Estas imágenes no son solo escenas del pasado, son símbolos de lo que ocurre cuando la humanidad pierde su brújula moral. La Primera Guerra Mundial cambió la forma en que entendemos la guerra. Rompió la ilusión romántica de las batallas heroicas y reveló la crudeza de una maquinaria industrializada que devoraba cuerpos y almas. Las trincheras, más que estructuras físicas, se convirtieron en tumbas colectivas y en metáforas de un mundo atrapado en su propia locura. Hoy, al recordar esas cicatrices de barro y acero, no se trata solo de honrar a los caídos, sino de comprender el peso de sus sacrificios. Porque si olvidamos las trincheras, corremos el riesgo de volver a cavarlas, y la mayor tragedia sería repetir la misma historia, una vez más.